bienvenidos nuevamente a otro tutorial en el que esta vez vamos a enseñar cómo desmontar por completo lo que es una PlayStation 3 Super Slim. También para aquellas personas que les puede interesar, que sepan que este tutorial también es válido para hacerle el mantenimiento básico a este tipo de consola. ¿Por qué? Porque tanto una cosa como la otra nos va a llevar al mismo punto, al mismo lugar, es decir, hay que desmontar por completo lo que es la consola. Dicho esto, pues nada, como siempre vamos a mandar ese cordial saludo a nuestros seguidores de nuestro canal en YouTube y recordar a aquellas personas que no estén suscritas que no duden en hacerlo, porque se benefician de todas las nuevas notificaciones de nuevos tutoriales que vayamos subiendo ahora en adelante al canal. Bien, como estaba comentando, vamos a desmontar la consola y lo primero que vamos a hacer va a ser colocar la consola en posición vertical, dejando el logotipo de PlayStation 3 en la parte superior. Cuando tengamos la consola de esta forma, nos centraremos en esta tapa. Esta tapa, para abrirla hay que apretar hacia abajo y deslizar hacia la izquierda. Eso sí, si es la primera vez que vais a abrir esta tapa, que sepáis que puede ser problemática porque va a estar bastante dura. Entonces, también puede dar a lugar que rompamos alguna pestaña sin querer, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando dejemos algunas intactas, ¿vale? Vamos a presionar hacia abajo y empujamos hacia la izquierda. Como he dicho, por ejemplo, esta tapa tiene 1, 2, 3, 4, 5 pestañas rotas y 2 que están en perfecto estado. Para que veáis lo que estaba comentando, vamos a volver a colocar lo que es la tapa y veréis que no se mueve absolutamente nada, ¿de acuerdo? O sea, que no tengáis miedo por este punto. Apretamos, quitamos la tapa y volvemos a donde estábamos. Ahora, cuando tengamos esto al descubierto, quien tenga disco duro, pues nada, tendrá que destornillar aquí un pequeño tornillo que encontrará y sacar lo que es la bandeja con el disco duro completo. Luego será quitar estos 3 tornillos que se han quedado al descubierto de cabeza de Thor, que es la típica cabeza que ya se está utilizando mucho, que son 6 puntas y en este caso el que tiene el orificio en medio. De todas maneras, vamos a poner aquí una imagen para que lo veáis más claro y así poder conseguir este tipo de destornillador. Lo vamos a ir quitando. Bien, una vez que tengamos quitado ya estos 3 tornillos, pues ahora nos vamos a centrar con la tapa, o sea, poniendo la consola en posición horizontal, nos vamos a centrar en la tapa de la parte de arriba. Para ello es muy parecido a la tapa de anterior. Vamos a apretar hacia abajo y deslizar hacia la izquierda, y así ya podremos sacar lo que es la tapa. También se puede romper alguna pestaña, pero hay que intentar siempre dejar las pestañas las máximas posibles. Vale, ahora vamos con la de la parte de abajo. La parte de abajo es un poquito diferente. Primero, bueno, vamos a abrir aquí y vamos a quitar estos 2 tornillos también. Así ya acabaremos con los tornillos de Thor. Y ahora sí ya nos podremos centrar en la tapa de abajo. Bien, como estaba diciendo, la tapa de abajo es un poquito diferente. Vamos a poner la mano aquí, más o menos en medio de lo que es la tapa. Levantaremos de este lado y como hemos quitado anteriormente el tornillo de Thor, cuando ya tengamos levantada esta esquina vamos a empujar hacia la izquierda. Así, ¿de acuerdo? Ya la tenemos fuera. El siguiente paso será quitar 5 tornillos de color plata, con la cabeza de cabeza de estrella. Estos 5 tornillos hemos intentado ya quitarlos anteriormente y parece ser que esta consola pues la han intentado abrir en otro sitio o le han pegado un golpe muy fuerte, entonces los habían pasado los 5 de rosca. Por lo tanto los hemos tenido que ir quitando para poder así seguir con el tutorial. Nosotros de todas maneras vamos a empezar a destornillar. Y por último ya quitaríamos el de la esquina inferior izquierda. Y así ya tendríamos quitado los 5 tornillos. El siguiente paso va a ser darle la vuelta a la consola y justamente debajo vamos a encontrar unas tapitas de plástico que ocultan la tornillería. Quitaríamos esta de aquí, esta y justamente debajo del precinto garantía, que tenemos aquí, yo lo quito con una cuchilla, tendríamos otro tornillo. Ahora vamos a quitar estos 4 tornillos que también son de cabeza de estrella. Y una vez que hayamos quitado los 4 tornillos, pues ya podríamos quitar lo que es la tapa de la parte superior. Ya tendríamos fuera esta tapa. Pues bien, una vez que ya hayamos quitado lo que es la tapa de la parte superior, se nos quedaría la consola de la siguiente forma.
Siguiente paso sería quitar o desmontar lo que es el bloque del lector. Como podemos también comprobar, parece ser que esta consola ha recibido un golpe muy fuerte porque incluso le falta un trozo de ventilador y por eso seguramente los tornillos que antes no podíamos pasar pues estaban pasados de rosca, seguramente sería de ese golpe. O sea que, por ejemplo, si tuviésemos que desmontar el ventilador, este tutorial nos valdría. Pero bueno, ahí ya llegaremos un poquito más tarde. Como estaba comentando, lo siguiente va a ser el lector. El lector vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a quitar este cable flex, que es el más pequeño, de color blanco, tiramos hacia arriba. Y luego el siguiente va a ser el cable de flex de transferencia de datos. Para ello tenemos que primero con la uña tirar hacia arriba de la pestaña, con cuidado de no romperla, y así ya podríamos sacar lo que es el cable. Ahora con el lector lo vamos a echar hacia un lado. Y desde aquí vamos a tirar del cable blanco que tenemos aquí abajo. Tiramos hacia atrás y así ya sacaríamos lo que es el bloque entero. En el caso de que tuviésemos que cambiar la lente, pues que sepáis que hay un tutorial donde enseñamos cómo cambiar solamente lo que es la lente de la PlayStation 3 Super Slim. Ahora vamos a seguir desmontando el resto de consola. Bueno, siguiente paso. Vamos a desconectar el cable flex del botón de encendido. También vamos a desconectar el de la fuente de alimentación. Quitaríamos el cable de la fuente de alimentación de este gancho para así poder luego sacar lo que es la fuente. Ya podríamos ir destornillando este tornillo que tenemos aquí. Y luego encontraríamos otro en este lado. Ahora ya una vez quitados esos dos tornillos ya podríamos sacar lo que es la fuente de alimentación. Bien, ya tenemos otra cosa fuera. Ahora el siguiente paso va a ser el siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es quitar lo que ya digamos todo es el armazón intermedio o la placa intermedia de metal. Para ello lo primero vamos a quitar estos tornillos de color negro, que vamos a encontrar uno aquí. Otro que vamos a encontrar aquí en esta esquina. Otro justamente en este hueco. Otro también justo al lado de la conexión de encendido. Y otro aquí. Bien. Una vez quitado los tornillos de color negro, ahora vamos a quitar los del tensor del disipador, que son este de aquí y este otro de aquí. También vamos a desconectar lo que son las conexiones de la antena Wi-Fi Bluetooth. Vamos a pasar, desenganchar de este pequeño ganchito que tiene aquí y dejarla en un lateral, así. Ahora ya podemos tirar de lo que es la placa hacia arriba y ya tendríamos lo que es la parte de la carcasa de abajo quitada. Ahora para poder seguir desmontando vamos a tener que quitar este tensor. Y luego el resto de tornillos de color plata que nos quedan. Tenemos uno aquí. Y otro. Bien, así hemos quitado en total 1, 2, 3, 4 tornillos. Más luego aparte los dos del tensor. Ya podremos quitar lo que es la chapa de abajo, metálica. Y se nos quedaría ya al descubierto lo que es la placa. Si hemos desconectado ya todas las conexiones anteriores, por ejemplo, se nos había olvidado quitarla del ventilador, ya podríamos sacar lo que es la placa. Ya la tendríamos fuera. Una vez llegados ya a este punto, pues por ejemplo podríamos hacer lo que es una limpieza de pasta térmica, tanto del disipador como de los procesadores, tanto CPU como GPU. Luego también pues podríamos hacer una limpieza de lo que es toda la zona interior. Por ejemplo, ahora vamos a quitar el ventilador. Como he dicho antes, pues parecía que estaba roto. Lo vamos a destornillar de aquí en medio. Otro más. Y ahora sí ya tiene que salir lo que es el caparazón de plástico. Ya lo tenemos. Así ya podríamos cambiar lo que es el ventilador, por ejemplo. Como podemos ver está pero destrozado.
Bueno, ahora vamos a montar. Para montar pues vamos a ir un poquito más rápido. Lo primero sería ponerle plástico, como os he dicho, y lo llevamos al sitio. Ponemos los 3 tornillos. Seguiremos poniendo la placa. En este caso vamos a quitar ya las conexiones de aquí y luego las pondremos. Bien. La chapa metálica. Pondremos los tornillos de color plata, que normalmente están señalizados siempre con una flechita. Ahí podremos ver cómo hay una especie de flecha. Aquí hay uno, aquí hay otro. Seguimos con el tensor. Ahora vamos a colocar lo que es la base de plástico inferior. Primero hay que meter siempre la parte de atrás, hay que meter, digamos, lo que son las conexiones y luego cederá la parte contraria. Bien, pasamos los cables de las antenas, las conectamos ya de paso. Bien. Siguiente paso será sujetar lo que es digamos ya el chasis y la placa. Para ello son los tornillos de color negro. Vamos a encontrar uno aquí. Ahora sí, están todos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Bien, ya podemos conectar si queremos el ventilador. Vemos aquí en esta zona. El cable flex de encendido. Siguiente paso. El siguiente paso pues vamos a acabar de poner lo que son las conexiones. Las conexiones, aquí va una y la otra. Bien, ahora vamos con lo que es la fuente de alimentación. Bueno, perdón, primero el tensor este de aquí, que se nos iba también a pasar. Bueno, ya siguiendo vamos a acabar de colocar los cables que nos quedan, que es el que alimenta la fuente a la placa, que es este de aquí blanco, y el de alimentación para el lector. El extremo da el mismo el que pongamos. Eso sí, lo que hay que tener es las pistas doradas hacia nosotros. Si tenemos, por ejemplo, la imagen, veis ahora mismo la consola como está, pues las pistas tienen que mirar hacia nosotros. Vale. Ahora vamos a colocar lo que es la fuente de alimentación. Vamos a pasar el cable por las pestañitas que lo sujetaban antes y ya podremos conectar el cable blanco. Vamos a atornillar ya la fuente, que son 2 tornillos, uno que tenemos aquí justamente donde están los cables y otro en el lado contrario. Ahora vamos con el lector. Para conectar el lector hay que tener un poquito de cuidado para que no se nos salga lo que es el cable flex de la lente. Para ello, como esta pieza estorba un poquito, lo que vamos a hacer es, vamos a levantarla así un poco y vamos a ir buscando la zona para conectar el cable. Vale, una vez que ya estaba al sitio.
Ahora vamos a conectar el cable flex este pequeñito, que es el del chivato, que nos avisa, bueno, que avisa a la consola cuando la puerta se abre. Y por último, de transferencia de datos del lector. Lo ponemos en el sitio y bajamos la pestaña. Bueno, ya tocaría poner lo que es la tapa de la parte superior. Para ponerla va de la siguiente forma. El logotipo mirando hacia nosotros, metemos primero este lado y luego lo llevamos al sitio. Ahora si queremos ya podemos poner los dos tornillos de Thor que hay aquí. Y así ya se quedará sujeta a lo que es la tapa. Bien, lo siguiente sería poner los 5 tornillos de color plata, que tenemos uno aquí, otro aquí, otro aquí, aquí y aquí, ¿vale? Nosotros no los vamos a poner por la siguiente razón que hemos comentado antes. Parece ser que esta consola ha recibido un golpe tan fuerte que ha roto el ventilador, ha roto las zonas de sujeción de esta tornillería. Por lo tanto, si nosotros metemos el tornillo, lo que pasa es lo siguiente. Es decir, no tiene dónde enroscar. Ahora tocaría poner las tapas. Las tapas, vamos primero a poner la de aquí abajo. La de aquí abajo va de la siguiente forma. Vamos a colocar la tapa que sobresalga un poquito de este lado. Ahora vamos a presionar y empujaremos hacia la derecha. Y una vez que ya esté puesta, ahora dejamos caer esto y apretamos. Porque la mitad es de enganches deslizantes y estos de aquí son de presión. Entonces primero hay que bajar, meter y apretar. Ahora el siguiente, esta es de totalmente deslizantes. Vamos a colocarlo siempre que se quede, como digo, un poquito fuera del sitio, en este lado. Y cuando veamos que ya está, ahora deslizamos. Lo siguiente será poner los 3 tornillos de cabeza Thor que tenemos en esta zona. Y quien tenga disco duro, pues nada, lo coloca, atornilla su tornillo correspondiente y ahora sí ya tocaría poner lo que es la tapa. Y deslizamos y ya por último nos tocaría pues acabar de poner los tornillos de la parte inferior, que son los de color negro, los más largos. Una vez ya apretados los tornillos, pues tocaría poner las tapas que ocultan esta tornillería. Uno que va aquí, aquí y aquí. Pues bien, yo ya creo que aquí ya hemos llegado al final y hemos enseñado cómo desmontar por completo lo que es una PlayStation 3 Super Slim. Pues nada, como os digo siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si realmente os ha servido de ayuda o os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer, un me gusta. Y nada, pues despedirse, un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial.